Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar sobre 10 tips para mejorar la comprensión lectora. ¡Comenzamos! Uno de los problemas más comunes que encontramos en nuestras instituciones educativas es el tema de la comprensión lectora. Regularmente en los programas escolares de mejora continua encontramos acciones para fortalecer esta comprensión. Así que para apoyarte un poquito te voy a dar 10 tips para mejorar la comprensión lectora de tus estudiantes. El primer tip, seguramente ya lo conoces, solo es un recordatorio, es usar diversas estrategias de lectura para abordar la diversidad de textos que trabajamos en las escuelas de educación básica y media superior. Las estrategias de lectura las podemos encontrar literalmente en los programas de estudio de nuestro grado escolar, ya sea la Reforma Educativa 2011 o el Programa de Aprendizajes Clave 2017. En específico, en la asignatura de lengua materna o español, encontramos estrategias como las siguientes. La lectura diaria como una actividad permanente donde podemos leer fábulas, cuentos, refranes y adivinanzas. Otro punto importante es la lectura con diversos propósitos comunicativos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, no solo en la escuela, en la vida diaria, leemos para encontrar o buscar información, para satisfacer nuestra curiosidad, para conocer determinado proceso, para seguir un tutorial, un instructivo. También leemos para revisar nuestra propia escritura, una carta, un cuento. Todo lo que nosotros escribimos lo revisamos, por lo tanto estamos leyendo. Otra propuesta que aparece en nuestro programa de estudios es el préstamo de libros. Y el día de hoy que nos estamos enfrentando a una nueva normalidad, la lectura y el préstamo de libros no solo debe de ser físico, también puede ser digital. Y entonces quizás nos causa como conflicto en este cuidado de la salud el préstamo de libros entre estudiantes y la escuela. Puede presentar un riesgo, sin embargo, tenemos varias actividades y varias plataformas que nos permiten conocer otro tipo de textos. Una de las alternativas es generar y buscar nuestros propios recursos y acervos digitales, y la página que estás observando en pantalla, tripulantes.cep.gov.mx, es una de las opciones importantes que podemos realizar. Recuerda que todas las páginas de internet tienen un dominio. En el caso de tripulantes.cep.gov.mx es una página segura, es un recurso de confianza. Como observamos en pantalla, en esta página encontramos tres grandes categorías. La primera categoría es para los más pequeños, es decir, niñas y niños de 3 y 6 años de edad. Para empezar a leer, esta categoría se acerca a los estudiantes que tienen de 7 a 9 años de edad. Y la última categoría es para los que leen con fluidez, de 9 a 12 años. Recordemos que esta es una clasificación, pero no es limitativa. Cada estudiante puede explorar y tú como maestro, con base en las necesidades de tus estudiantes, puedes seleccionar los textos de estas diversas categorías para ayudarlos. En esta página también encontramos la opción de padres y docentes, que tiene más estrategias para trabajar los diferentes tipos de texto, así que echemos una mirada a la plataforma. Lo primero que vamos a dar clic es en el icono de padres o docentes que se observa en pantalla. Aquí encontramos para los más pequeños. Edad recomendada de 3 a 6 años. A las niñas y niños más pequeños les gusta leer libros con ilustraciones, con fotografías y textos llamativos que estimulen su imaginación, ingenio y creatividad. Así que hay que ayudarlos en esta aventura de leer. Algunas estrategias sugeridas es la lectura acompañada. Explora la organización de los textos o de los acervos de tripulantes de la lectura para identificar los materiales que puedan apoyar a tu práctica en el aula, conforme a las necesidades e intereses lectores de los niños y niñas de tu grupo. Elige libros con textos, ilustraciones o fotografías que ayuden a los estudiantes a identificar las palabras mediante la lectura en voz alta y la interpretación de textos e imágenes. También prepara material didáctico complementario para reforzar el diálogo y la reflexión sobre el tema del libro, como cartulinas, hojas, colores u otros objetos para apoyar la actividad relacionada con la lectura. Inicia cada día con las actividades en el aula compartiendo una lectura en voz alta. Organiza con tus alumnos círculos lectores donde se utilicen los acervos de tripulantes de la lectura y los de la biblioteca escolar. Utiliza en el aula computadoras o dispositivos con pantalla de tamaño suficiente para mostrar grupos de textos e imágenes. Selecciona un listado de libros
para recomendar a las madres, padres de familia y tutores con el objetivo de que los lean en voz alta en casa para incentivar a sus hijas e hijos en la lectura. Estos son algunos pequeños tips que nos da esta plataforma y que tú puedes seguir explorando en los diferentes rangos de edad. Te dejo el link en el primer comentario y en la caja de información para que lo busques. Sigamos. El segundo tip es organizar eventos escolares, como las tertulias para realizar lecturas y dramatizaciones. Una de las cosas que hemos aprendido en este periodo de pandemia es que el aprendizaje debe de ser lúdico, y a un estudiante estoy seguro que le gusta 1000 veces leer y dramatizar, 1000 veces compartir con los demás lo que ha aprendido que solo leer por leer. Entonces, a nivel escolar, en este modelo de educación híbrido, podemos organizar eventos a distancia con el uso de plataformas educativas para realizar una tertulia, un café literario o este tipo de actividades que favorecen el compartir entre todos. El tip número 3 es desarrollar estrategias para interpretar textos. ¿Cuántas veces nos pasaba que nosotros leíamos un texto, pero no contábamos con una estrategia que nos ayudara a verificar nuestro nivel de comprensión lectora? Por lo tanto, ese tip es súper importante. Es muy importante que nosotros modelemos a las niñas y niños porque nosotros somos aquello que ven, aquello que admiran, y con base en los principios pedagógicos del Plan de Aprendizaje Clave 2017 es importante que el profesor modele el aprendizaje. Como docentes tenemos el gran reto de ser un modelo lector y algunas actividades que podemos realizar son las siguientes. Lo primero es anticipar el texto y hacer un recuento de lo que los estudiantes saben sobre aquel texto. Y esto lo podemos realizar a partir del título, a partir de las ilustraciones, de palabras clave, del formato que nosotros tengamos accesible para que el estudiante empiece a desarrollar estas actividades metacognitivas. Así los alumnos pueden reconocer el tema del que va a tratar este texto y cómo está abordado en el material. Ejemplo, si es un libro, si es el volumen de una enciclopedia, si es un diccionario, un cuadernillo o una revista. Después se debe de compartir la información previa con la que cuentan y comentar y formalizar los nuevos conocimientos acerca de la lectura. Otro punto súper importante es predecir lo que va a tratar un texto después de la lectura de un pequeño fragmento. Y esto puede ser una lectura por episodios, de un capítulo, de una sección, y que el estudiante responda qué sigue, cómo acabará la historia, etc. Esto le permitirá desarrollar su imaginación, estar más atento a la lectura y sobre todo echar mano de los recursos con los que cuenta y las experiencias previas sobre esos textos. Otro punto súper importante es construir representaciones gráficas a través de dibujos, diagramas o dramatizaciones que les posibiliten entender de una mejor manera de qué va a tratar el texto, cuáles son los acontecimientos, el trama de lo que están leyendo. Sin duda, el uso de las preguntas es fundamental para que los estudiantes piensen sobre el significado del texto, de algunas palabras, que tengan algunas pistas importantes de lo que se está leyendo, identificar las características más relevantes o a relacionarlos con otros textos que hayan leído. Entonces, el uso de preguntas es súper importante para mejorar la comprensión lectora. El tip número 4 es construir estrategias para autorregular la comprensión lectora. Al leer es importante que el estudiante se dé cuenta si está aprendiendo, si está comprendiendo de lo que trata el texto o no. Por eso es de suma importancia que el estudiante de manera autónoma empiece a desarrollar esas estrategias para valorar si está entendiendo lo que estamos presentando mediante un texto o un libro. La toma de conciencia de esas estrategias es importante, pero se debe de ejercitar. Por lo tanto, el estudiante debe de relacionar lo que está leyendo con sus experiencias, con su propio punto de vista. Los estudiantes pueden identificar en un texto las partes más llamativas, las que son más emocionantes, pero también las que son difíciles de leer. Pueden comparar sus puntos de vista con el de sus compañeros y el de su maestro. Otro punto importante es comparar diferentes versiones de una misma historia o diferentes textos de un mismo autor para establecer semejanzas y diferencias. Otra actividad que podemos realizar dentro de este tip es, como tal, relacionar diferentes partes del texto y leer entre líneas. Hay que ayudar a los estudiantes a realizar deducciones e inferencias a partir del texto, atendiendo a las intenciones del autor o de los personajes. Recuerda que todos los autores, cuando escriben, viven en un contexto. Ese contexto se ve explícito en sus obras. También nos podemos encontrar como personajes malos, buenos, aquellos que intrigan o aquellos que son divertidos, y esto le permitirá al estudiante comprender la propia naturaleza de los personajes que encuentra en lo que está leyendo. Otra actividad que pueden realizar es descubrir indicadores específicos, descripciones, diálogos y reiteraciones, entre otros, que ayuden al estudiante a comprender los estados de ánimo, las motivaciones del autor
o de los personajes sobre la trama que están leyendo. Un punto muy importante es esta capacidad léxica, este bagaje léxico, es decir, estas palabras que los estudiantes comprenden, las que conocen y las que no han tenido acercamiento. Por lo tanto, es importante que los estudiantes, a través del contexto, deduzcan el significado de algunas palabras que ellos no conocen. Esto nos ayudará a que el estudiante elabore pequeños diccionarios, pequeños glosarios y amplíe su vocabulario. Esta actividad también les ayudará a los estudiantes a mejorar su ortografía y a desarrollar textos de mayor profundidad. El tip número 5 es que el estudiante se sienta parte de la historia. Después de que realicemos una lectura con los estudiantes, es importante proponerles a ellos qué harían en lugar de un personaje, en el lugar de un hecho específico. Si ellos fueran este personaje, ¿qué harían? ¿Qué cambiarían? ¿Harían lo mismo que el personaje que leyeron o tendrían acciones totalmente diferentes? También que nos ayuden a resolver el problema en el que se encuentra esta historia, este cuento o esta fábula. Un punto súper importante es que ellos también tienen la capacidad de agregar otros personajes que le den profundidad a la trama. Todo esto con base en sus ritmos, estilos de aprendizaje y en las ideas con las que ellos cuentan. ¿Te imaginas si en Caperucita Roja un estudiante pusiera un personaje principal que cambia el orden, que da sentido y que ayuda a mejorar la historia? El tip número 6 es que el estudiante entreviste, enjuicie, analice al autor que escribió ese artículo científico, esa fábula, esa novela o ese cuento. ¿Te imaginas que nuestros estudiantes sean capaces de formular una lista de preguntas que le harían al autor de un libro? Preguntas sencillas como ¿qué le inspiró? ¿Por qué cierto personaje actuó de cierta manera? ¿Por qué en ese lugar en específico se desarrolla la idea? O la historia. Esto permite que el estudiante profundice, escarbe y busque dentro de sus recursos aquellas interrogantes que les gustarían ser respondidas y así comprender de una mejor manera lo que está leyendo. El tip número 7 es la construcción o elaboración de cartas a los autores. Imagínate qué le podría decir nuestros estudiantes a Homero, qué le podría decir nuestros estudiantes al creador del libro del perfume o sencillamente a Caperucita Roja. Cuando nuestros estudiantes pueden realizar una carta, pueden darle consejos, pueden preguntar, pueden acercarse y romper esas barreras entre el lector y el autor del texto. El tip número 8 es uno de mis favoritos, que son las transformaciones. Y yo recuerdo claramente que en la primaria, cuando nos ponían a convertir un chiste a un cómic, una historia a una novela, un cuento a una fábula. Esas transformaciones son importantes porque permiten que el estudiante utilice su repertorio, sus estrategias para encontrar las diferentes características de la tipología de textos. Anna Kaufman nos habla de las tipologías de texto, entonces es importante que luego analicemos ese documento para comprender cuáles son las clasificaciones y cuáles son las características de cada uno de estos. Sin embargo, un estudiante que es capaz de convertir un texto dramático a uno humorístico cuenta con actividades, cuenta con habilidades que no todos los estudiantes tienen. El tip número 9 es utilizar el arte. Los estudiantes deben de desarrollar habilidades y expresiones artísticas. Por lo tanto, es importante que a partir de la lectura de un texto, el estudiante construya mediante una maqueta los lugares donde se desarrollan, hagan escenarios para una obra de teatro, todo con base en la lectura que realizaron de un texto. El tip número 10 es el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. El día de hoy tenemos la fortuna que en muchas escuelas los estudiantes tengan internet. En casa la mayoría tiene un dispositivo como un celular, un teléfono inteligente. Por lo tanto, hay que utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación en el aula y en la casa. ¿Te imaginas que nuestro estudiante fuese capaz de recrear un texto en un video? ¿Te imaginas que nuestro estudiante sea capaz de realizar una crítica de opinión mediante un audio de WhatsApp, que entreviste a sus familiares y que les pregunte acerca de las leyendas, de los cuentos relevantes en su localidad? Todo eso lo podemos utilizar y realizar el día de hoy gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Para finalizar, te recuerdo que te suscribas a este canal, que le des like, compártelo, hazte miembro del canal, déjame en los comentarios tus dudas y también las estrategias que en el video no mencionamos pero que son importantes. Date el tiempo de leer todos los comentarios porque aquí tú y yo juntos aprendemos, y sígueme en Instagram y en Facebook como Edgar Valladares. Nos vemos, adiós. ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales, en donde encontrarás material exclusivo? Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares.